Bueno, bienvenidos nuevamente a Beyond the Machine. En el día de hoy, en el episodio de hoy, vamos a continuar esta serie. Estamos trabajando con nuestro querido Edwin Torres, que es nuestro químico de cabecera aquí. Y bueno, aprovecho antes de arrancar con nuestro episodio donde vamos a hablar sobre los full sintéticos, sobre la ciencia detrás del full sintético, para decirte que te suscribes a nuestro canal si no lo has hecho y que también nos sigues en todas nuestras redes @M&J Sunshine. Bueno, en el episodio anterior estuvimos hablando sobre los semisintéticos. En el primer episodio estuvimos hablando sobre la ciencia detrás de los aceites minerales. En este episodio vamos a hablar sobre la ciencia detrás del full sintético. Así que démosle la palabra nuevamente a nuestro querido Edwin para que nos explique un poco más sobre cuál es la ciencia detrás de este aceite. A mí me encanta, es el aceite que siempre utilizo. Creo que las propiedades que tiene hacen que mi carro trabaje mejor. Pero bueno, a ver, Edwin, ¿por qué y cuál es la ciencia detrás de un full sintético? Lo más importante que el consumidor busca es cuánto me va a durar. Correcto. El aceite. ¿Cuánto me va a durar? Y él lo sabe por el color. ¿Cuánto me va a durar? Del aceite. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me va a durar? ¿Y cuáles son los beneficios que tiene ese mi auto? Es una relación matemática. Correcto. En este caso, el aceite full sintético, Mecatur, le va a rendir mucho más tiempo, 12.000 millas, 12.000 depende el uso que le vaya a dar. Ok, ¿cómo así? Bueno, porque sus básicos son grupo 3. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre los básicos grupo 3 y en el episodio número 1 estuvimos hablando sobre los básicos número 1 y número 2 para que si quieres ampliar un poco más de este tema. Él exhibe características de alto índice de viscosidad y las moléculas son ramificadas, se protegen unas entre otras. ¿Qué quiere decir que se protegen? Es más difícil que entren contaminantes, agentes oxidantes y otros a él. Por eso es que tú miras la varilla a las 2.000, a las 3.000 millas y tú dices, el aceite está completamente nuevo. Esa es la razón. Él protege de la oxidación al aceite. Ok. Entonces es un aceite que tiene una base tipo 3. O sintética, full sintética. Una base full sintética. ¿Cuál es nuevamente hablemos un poquito sobre esta ciencia detrás de esa base full sintética y recordemos lo que nos decía Edwin la vez pasada, en el episodio pasado, que todos los aceites tienen que tener una base más un paquete de aditivos. Eso es lo que caracteriza, así se conforma un aceite. Pero entonces en este caso, ¿cuál viene siendo esa base? Esta base, como dijimos, es una base que es full sintética, le da una resistencia a la oxidación superior a un semisintético o a un convencional. Ajá. Por otro lado, se manifiesta mejor en términos de la lubricidad dentro del aceite. Exhibe mejores características antidesgaste porque no tiene contaminantes o oxidantes que entran a la molécula, así que él va a estar funcionando siempre durante su vida como nuevo. De eso es lo que estamos hablando, de un aceite que tiene la capacidad de mantener siempre su carro como si lo hubiera acabado de cambiar el aceite. Obviamente, él tiene la fecha límite para que usted la cambie, siga la recomendación del fabricante y haga su cambio cuando se le indica. Una pregunta, la gente a veces piensa, uno dice, bueno, un aceite mineral proviene de una base mineral, de una base que se deriva del petróleo. Un aceite full sintético, la base full sintética está creada en un laboratorio, o sea, ¿qué distingue esa base? Porque uno dice, bueno, una viene, por decir algo, de la naturaleza, viene de un proceso derivado del petróleo, listo, lo entiendo. Es un aceite más sucio, es un aceite que tiene unas diferentes características. Ahora, ese es el aceite mineral. El aceite full sintético, ¿de dónde proviene? O sea, ¿de dónde nace? ¿Qué es lo que lo hace tan puro y tan especial? Bueno, mira, tienes que pensar en la composición molecular. En el caso del full sintético de base PAO, repitamos otra vez lo que es PAO para los que no vieron el episodio anterior. Polialfa-olefina. Son polialfa-olefinas, son creadas sintéticamente. ¿Qué es sintético? ¿Qué significa sintético eso? Bueno,
eso es lo que resulta, porque tú ves un aceite, tú dices, este aceite es un aceite y tiene las mismas características, o sea, uno lo ve físicamente y dice, esto igual que un aceite es un aceite, ¿por qué es sintético? Esa es la pregunta. Tienes que pensar en la evolución de los lubricantes. Lo primero que tuvimos fueron básicos de grupo 1. Ajá. Y hoy les podemos llamar el grupo 1. En aquel momento no eran grupo 1, eran los básicos, lo que había. Correcto. Luego se supera con otros básicos de unas que exhibían unas características superiores, y era porque eran más puros. El porciento de saturación era mayor, quiere decir que tenía menos contaminantes. Un grupo 2 Plus como Mecatul es un 99.8% de saturación, un 99.9%. Y el índice de viscosidad está menos de 120, por eso es que el grupo 2 Plus. Un grupo 3 o un grupo o PAU son prácticamente 99.9, casi 100% de saturación. La molécula es más pura, por eso es más difícil que le entren contaminantes, sí, por eso dura más. Eso está claro. Lo que yo quisiera entender, y sé que muchas personas quieren entender, es un aceite mineral proviene, como te dije ahorita, proviene de una base derivada del petróleo. Un aceite sintético, full sintético, ¿de dónde proviene? Te voy a decir. Lo que pasa es que de la misma forma que tú manipulas dos componentes para crear la base PAU, ajá, en las petroquímicas tú manipulas lo que eran las cadenas largas para crear cadenas ramificadas. Las cadenas largas de carbono. Hidrocarburo. Por eso, las cadenas largas de un lubricante. De hidrocarburo, que son carbono, hidrógeno. Es correcto. Entonces, pues antes eran largas, ahora son ramificadas. Al ellos lograr manipular, están haciendo un básico que exhibe las mismas características que el grupo PAU. Por eso, cuando tú dices mineral, yo prefiero utilizar el concepto convencional. Ajá. Versus cuando ella exhibe y llena las especificaciones. Quien dice que es una base sintética es la American Petroleum Institute. Correcto. Ella establece cuáles son los límites. Y esas básicos, nosotros escogemos lo mejor del mercado disponible para nosotros configurar y hacer una mezcla de este aceite. Ok, pero entonces voy a tratar de ilustrar lo más sencillo posible. ¿Tú te acuerdas del cuento que te hice de las dos compañías que uno en el 1999 fueron a la National Advertising Division de Better Business Bureau y se demandaron? Fueron a la Castrol demandó a, Móvil demandó a Castrol porque decía que no era sintético. Ajá. Y estamos hablando de la guerra de dos titanes, y ahí lo que se determinó es que sí, Castrol usaba el full sintético. Era full sintético, y desde entonces se reconoce. Y esto se consigue en todas las petroquímicas aquí en Estados Unidos, no solamente de Castrol, en todas. Entendido. Ahora, cuando tú hablas de un aceite full sintético, lo que estamos entendiendo es que es una manipulación química de una base mineral para mejorarla, para mejorar su estructura química. Ajá, entonces lo que hace uno, por ponerlo en términos castizos o sencillos, es tienes un aceite mineral que lo modificas químicamente para que se comporte de otra manera y básicamente altera su composición molecular. Claro. Pero la base, o sea, donde viene el aceite, es de un aceite mineral. Fíjate, es lo que crea. Sí, me entiendo los mil. ¿Tú has oído hablar de isómeros? Isómeros es que todos son iguales. Ajá. En el caso de la base, en el caso de las bases sintéticas, todos son polímeros. Pero todos son isómeros, las moléculas. En las bases de los aceites. Exacto. Los polímeros ya son aditivos que se le añaden para darle otra aptitud, otras características. Que no estamos hablando de eso, estamos hablando de la base, sí, que es lo importante y lo que determina el full sintético, porque entre un full sintético y un mineral o un convencional, como lo nombras tú,
lo que cambia es la base. Los aditivos pueden ser los mismos. Puede llegar a ser los mismos, pero Sí. lo que hace que uno sea... Y que dure más, dure que más, suene, es el básico. es el básico. Ahí está, el Ese- corazón del aceite es el la base. básico. Ok. Claro, lo otro es importante porque lo otro determina las especificaciones que va a exigir la American Petroleum Institute para que se llenen de acuerdo al vehículo que se está usando Ok. y al año en que se construyó. Pero sí sí quedó claro el tema de que nosotros lo que hace un aceite full sintético, su base es ser modificada proveniente de un aceite mineral y estructurada de tal forma que tenga unas características diferentes que lo hacen mejor, que extiende su vida útil, que además de eso, como tú estabas diciendo ahorita, tiene menor saturación, mucho más saturación, perdón. Por consiguiente, es un aceite que se mantiene más puro todo el tiempo y más estable. Exacto. Y al final hace que básicamente se mantenga como nuevo. O sea, como que el aceite, cuando tú vas a hacer los cambios, de hecho, le estaba contando antes de empezar a grabar que yo fui a hacer un cambio de aceite con este aceite y fui a utilizar un aditivo y iba a hacer el cambio de aceite después de 10.000 millas. Y cuando fui al centro de servicio, sacaron la varilla y no se dieron cuenta, pensaron que solamente iba a añadir el aditivo precisamente por las características que presentaba el aceite full sintético. Por eso es que es uno de mis favoritos, porque sé que trabaja el auto y lo mantiene trabajando de manera eficiente. Entonces, bueno, yo creo que quedó claro el tema de cómo trabaja, cuál es la ciencia detrás de un full sintético, y con eso cerramos entonces este episodio de hoy. Te recuerdo nuevamente a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en todas nuestras redes sociales @M&J Sunshine. En el próximo episodio vamos a hablar sobre la ciencia detrás de los aditivos. Esto es Beyond the Machine.